Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora nuevamente con ustedes compartiendo una palabra de parte de Dios, la cual está en segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabrio. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Amén. Y hemos decidido titular este mensaje: lo que es tuyo, aunque esté en la mano de otro, te será devuelto. La palabra de Dios dice que Josafat, hijo de Asa, rey de Judá, cuando Asa murió, Josafat empezó a reinar en el lugar de su padre. Pero dice la palabra del Señor que Josafat llegó y se apartó de los Baales y se direccionó al Dios de su padre, porque Asa también le servía al rey de gloria, al Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Pero dice la palabra del Señor que Jehová por tanto afirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Es que cuando tú le sirves a Dios, cuando tú te decides servirle a Dios, Dios empieza a obrar en tu vida de una manera sorprendente. Dice la palabra del Señor en Éxodo 14, capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. De tal manera que cuando Dios empieza a pelear por ti, tú debes quedarte tranquilo. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo al rey David: está quieto y conoce que yo soy Jehová. De tal manera es que cuando tú decides quedarte, cuando Dios empieza a pelear por ti, porque tú decides creerle a Dios, porque tú decides confiar en Dios, cuando tú decides depender de Dios, algo va a pasar en tu vida, que ya tú no vas a pelear con tu fuerza, va a ser el Espíritu de Dios por medio de ti. La Biblia dice en Jeremías 1:19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. De tal manera que Él está contigo para guardarte, Él está contigo para protegerte, Él está contigo para guiarte. Dice la palabra del Señor que Josafat derribó todas las aceras, los Baales, todo lo que el pueblo de Judá aún adoraba, aquellas imágenes de acera, aquellos Baales. Dice que él empezó a destruir todo eso. Y dice que empezó y colocó el pueblo a adorar a Dios. Y mandó a los sacerdotes, a los levitas, los mandó a enseñar al pueblo la ley de Jehová, la palabra de Dios. Y dice que él empezó a engrandecerse de una gran manera. Empezó a engrandecerse en el reino que Dios le había dado. Empezó Dios a afirmarlo en su reino. Y dice la palabra del Señor que los filisteos, los árabes, empezaron a traerle presente. Aun cuando los filisteos y los árabes siempre fueron enemigos del pueblo de Israel o del pueblo de Judá, dice que ellos empezaron a traerle presente. ¿Para qué? Como para no hacer guerra contra Judá. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la mano de Dios estaba con Judá. Es que cuando Dios está sobre tu vida, cuando Dios coloca la mano de Él sobre ti, por eso es necesario que nosotros entendamos que servirle a Dios no es perder el tiempo. Servirle a Dios es aprovechar el tiempo. El verdadero tiempo se aprovecha cuando estamos sirviéndole a Dios. Pero la Biblia dice que y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. No porque Josafat era valiente, no porque Josafat tenía gran ejército, no porque Josafat era un hombre quizás fuerte, no, es porque la mano de Dios estaba con Josafat. Cuando Dios está contigo, los que se levanten contra ti, delante de ti caerán, dice la palabra del Señor. La Biblia dice en Isaías 54, versículo 15, dice, pelearán, dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mi apoyo. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Porque la Biblia dice en Isaías también 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará.
y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. La salvación de mí vendrá, dice Jehová. De tal manera que la salvación viene de parte de Dios. A veces tenemos lucha, tenemos enfrentamientos, tenemos dificultades, tenemos tempestades, tenemos tiempos difíciles, las cuales tenemos que cruzar, porque es necesario que la crucemos. Pero si estamos agarrados de la mano de Dios, nada nos hará daño, nada destruirá la barca, porque estamos confiando en el gran yo soy. Estamos confiando en el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese Dios que hace maravilla y que sigue haciendo milagros, porque su poder sigue siendo el mismo. De tal manera que cuando Dios empezó a obrar en la vida de Josafat, Josafat empezó a engrandecerse, y todo lo que quizá le habían quitado al pueblo de Judá empezó a devolvérselo. Los enemigos empezó a devolvérselo. ¿Por qué? Porque era Dios atemorizando al pueblo. Era Dios el que atemorizaba al pueblo, a los enemigos de Judá. Dice la palabra del Señor que los filisteos empezaron a traerle cosas. Los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Israel o del pueblo de Judá. Y así aconteció muy más adelante, donde Josafat también destruyó a los reyes de Amón y de Moab. No fue él, fue Dios peleando por medio de él. ¿Por qué? Porque Dios guarda a aquel que le sirve. El que le sirve a Dios, el que se dedica a servirle al Rey de Gloria, nunca lo va a hacer en vano, porque Dios siempre trae retribución. Dios siempre trae bendición. Dios siempre trae respuesta, porque Él es Dios soberano, Él es el que todo lo hace, el que todo lo puede. De tal manera que quizás tú hayas tenido grandes luchas, quizás tú tengas grandes adversidades, quizás hayas pasado por momentos difíciles y aún estés pasando por momentos difíciles. Pero si confías en Dios, Dios te sacará en victoria de lo cual estés viviendo. Si tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo está pasando por momentos difíciles, si en tu hogar estás pasando por momentos difíciles, Dios peleará por ti. Pero cuando tú confías en Él, cuando tú decides detenerte y decir: Señor, entrego mi carga a ti. Dice la palabra del Señor: venid a mí todo el que está cargado, trabajado y cansado, y yo haré descansar. De tal manera que si tú traes las cargas delante de la presencia de Dios, Dios es justo y maravilloso para ayudarte, para guiarte y para perdonarte. Es necesario que entiendas que no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Josafat no peleaba solo, Josafat no peleaba a él, Josafat no se levantaba él como guerrero a pelear. Él estaba peleando en lo espiritual, confiando en el gran yo soy, confiando en Jehová. Y Dios le daba respuesta, Dios traía retribución, Dios traía bendiciones sobre él. Así que si tú estás pasando por momentos difíciles y has pasado por momentos difíciles, entrégale las cargas a Dios y Dios te sostendrá. Bendiciones y Dios te bendiga, Dios te guarde.